En esta ocasión vamos a trabajar los ejemplos del material que llamamos Fundamentos Matemáticos de la Mecánica del Cuerpo Rígido. Estos ejemplos fueron seleccionados del libro de Byrne Johnston y bueno, vamos a comenzar. En el problema 2.5, cuya ilustración aparece aquí, dice lo siguiente. Se saca una estaca del suelo por medio de dos cuerdas, y si sabemos que el ángulo alfa es de 30 grados, determine por trigonometría, inciso A, la magnitud de la fuerza P, de modo que la fuerza resultante ejercida sobre la estaca sea vertical. E inciso B, la magnitud correspondiente de la resultante. Y bueno, vamos a aclarar un poco qué significa todo esto. Muy bien, entonces el punto de partida de todo este tipo de problemas siempre va a ser comenzar con el diagrama de cuerpo libre. Ese es el punto de partida. Todos estos problemas deben de tener un diagrama de cuerpo libre, al menos. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre lo que hacemos es, como ya lo habíamos mencionado en el video anterior, pintar un marco de referencia donde vamos a representar el conjunto de fuerzas que actúan sobre un sistema. En este caso, el sistema que vamos a elegir va a ser la estaca. Y eso lo voy a abstraer por medio de un punto que voy a colocar aquí en el origen. Y sobre él voy a hacer actuar las fuerzas que están actuando. Entonces, tenemos la fuerza P. Tenemos una tensión. De hecho, ambas son tensiones. A la tensión de la izquierda de magnitud 120 newtons le voy a llamar, o le voy a denotar con la letra T. Y a la otra pues le llamo P porque así la denominó el libro. Muy bien. Existen otro conjunto de fuerzas actuando sobre la estaca. Una de ellas pues es el peso. Y la otra pues es la fuerza de fricción que hace que pues la estaca está aquí sin moverse, ¿no? Entonces, esa es la fuerza de fricción y ese es el peso. Ahora, cuando el problema dice la magnitud correspondiente a la resultante, pues realmente no especifica la resultante de qué. O sea, usualmente cuando uno habla de la palabra resultante, uno debe hacer referencia a todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Y así es como yo lo voy a trabajar. Entonces, ¿qué significa resultante? Pues la suma de todas las fuerzas que están actuando. Muy bien. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, el siguiente paso es representar algebraicamente cada una de las fuerzas. En este caso, como está en el plano todo, las voy a representar a través de las coordenadas polares. Entonces, la fuerza T, noten que tiene un ángulo. Recuerden cómo se miden los ángulos, desde aquí hasta acá, que va a ser 90 grados más 25. Entonces, si hacemos eso, ya no hay que preocuparnos absolutamente de ningún signo, ni de cucharearle que en qué cuadrante está, nada, absolutamente nada. Si nosotros metemos el ángulo correcto, medido desde el eje X positivo, con las convenciones de los signos, en este caso es 90 más 25. Si hacemos eso, la representación polar ya, en coordenadas polares, ya nos da exactamente cuánto es esta fuerza de manera algebraica. Entonces, es por eso que aquí aparece 90 más 25. ¿Ok? Que bueno, son 115. No me gusta escribir en números cuánto vale esto. Yo prefiero arrastrar estos símbolos que estar arrastrando decimales. ¿Okay? Entonces, yo prefiero hacer esto y ya hasta el final hacer las operaciones. Muy bien.
¿Qué pasa con la fuerza P? La fuerza P, el ángulo correcto es este. Pero nosotros tenemos este. Pues es muy fácil. Entonces el ángulo correcto es 90 grados menos alfa. Y es por eso que aparece aquí esta expresión. ¿Ok? Este tipo de expresiones son muy comunes que aparezcan en este análisis. Coseno de 90 más o menos el ángulo. Entonces hay que hacer uso de identidades vectoriales. Trigonométricas, perdón. Aquí debo de poner identidades trigonométricas. ¿Ok? Entonces se sabe que coseno de 90 grados menos alfa es lo mismo que seno de alfa. Y que seno de 90 menos alfa es coseno de alfa. Entonces ocupo esta identidad trigonométrica para simplificar esta expresión y obtenemos que P es igual a, recuerden, su magnitud, coseno a través de la identidad se convirtió en seno, este seno de 90 menos alfa a través de esta identidad se convirtió como coseno y me queda esta expresión. ¿Ok? Las fuerzas, esta fuerza de fricción F que hace que la estaca no salga de la tierra, no sé, pues se tiene que oponer al movimiento. Entonces, si ustedes la están tirando hacia acá, esas fuerzas de fricción van hacia abajo. Entonces, de tal manera que esa fuerza es menos Fj. El peso, pues siempre es hacia abajo, entonces es menos WJ, donde W es masa por gravedad, y esa es una cantidad mayor o igual que cero, es decir, es la magnitud de un vector. Y al igual que F, esta F también es la magnitud de un vector, al igual que P también es la magnitud del vector. Tienen que recordar la representación en coordenadas polares de un vector. Esto es magnitud, esto es magnitud. O sea, aquí no van a haber un menos, ¿sale? Los signos salen de acá. Salen naturalmente salen los signos de evaluar estas funciones trigonométricas. ¿Ok? Muy bien. Ya que tengo las cuatro fuerzas, pues ahora lo que quiero es la resultante. Entonces la resultante pues es la suma. Entonces es T más P más F más W. Y sustituyo lo que vale T y lo que vale P. Vale esto y esto, ¿verdad? Y lo mismo para estas fuerzas. Y factorizo lo que tenga componente X o lo que tenga aquí la Y. Y de la misma manera las componentes que tienen J. ¿Ok? Y la hipótesis es que la resultante tiene solo componente vertical. O sea, significa que la componente horizontal es 0. Si la componente horizontal es 0, la componente X es 0, eso implica una ecuación. Significa que esta suma que está aquí, esta componente, al igualarla con este 0, significa que esta suma que está aquí tiene que ser 0. Toda igualdad vectorial implica igualdades escalares, ¿ok? Entonces, esta igualdad, ¿verdad? En particular esta componente es igual a esta componente, ¿ok? Y significa que esto que está aquí tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos esta ecuación. Y esta ecuación, bueno, pues noten que es una ecuación que tiene dos variables, a la magnitud P y al ángulo alfa. Por sí mismo esta ecuación admite un número infinito de soluciones. Pero en este caso, el problema está restringiendo al valor de alfa. El problema dice que alfa tiene que ser 30 grados. Entonces, de estas dos variables, al quedar fija una, en este caso, da como resultado que podamos despejar a la P y a su vez tenemos un resultado único. ¿Ok? Es decir, si yo meto aquí que alfa vale 30 grados, pues este problema ya es un problema muy simple, se resuelve de manera muy simple, despejando, y entonces encontramos que la magnitud de la fuerza P es 101.4283 newtons. Si queremos, eso es la magnitud de P, si queremos el vector P, tenemos que tomar este valor de 101.42 newtons y sustituirlo aquí, meterle aquí lo que vale alfa aquí también, y de esa manera tenemos la respuesta a cuánto vale la fuerza P. La fuerza es un vector, entonces cuando les pidan encontrar una fuerza,
lo que tienen que hacer es dar como respuesta un vector. A menos que el problema sea, deme la magnitud de la fuerza. Entonces solamente se refiere a P. ¿Ok? Entonces es bien importante esa parte. Ok. Ya que encontré a P, lo que hacemos ahora es sustituir en la resultante. Y eso significa que pues hay que sustituir en esa sumatoria. Aquí está P, sabemos alfa, ya encontramos P, pues, metemos aquí. Y por construcción, pues ya sabemos que por construcción ya sabemos que la componente horizontal es 0. Entonces pues ya, vean que aquí ya no aparece la componente horizontal. O sea, lo que multiplica ahí ya no aparece porque es 0. Y solo aparece la componente vertical. Entonces, ¿qué significa? Que si yo sumo estas dos contribuciones, eso me da 196.5964 newtons. ¿Ok? Menos la fuerza de fricción, menos el peso de la estaca. ¿Sale? Entonces ya, yo hasta aquí puedo decir, porque yo ya no sé cuánto vale el peso, no lo especifica el problema, y tampoco tengo este dato de cuánto es la fuerza de fricción. Hasta aquí termina el problema. ¿Cuál es la interpretación de este número? Este número que está aquí es exclusivamente la contribución de la fuerza T y la fuerza P. Es decir, que este 196.5964 newtons J es la resultante exclusivamente de esta fuerza y esta fuerza, ¿ok? Es la resultante de esta y esta. Muy bien. Lo cual, a mí no me queda claro que eso lo diga el libro, ¿verdad? El problema. Pero bueno, en todo caso, la respuesta es esta expresión que está aquí. Muy bien, entonces esa es la interpretación. Es la resultante de las fuerzas T y P solamente. ¿Ok? Muy bien. Siguiente ejemplo. Tenemos un poste y una cuerda. Entonces, sabiendo que la tensión de esta cuerda, digamos, es de 365 newtons, determine determine la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto C del poste BC. O sea, lo que nos dice lo siguiente. Fíjate en el punto C y sobre el punto C están actuando tres fuerzas. Si tú fueras el punto C, ¿qué sentirías? Una tensión en esta dirección, esta fuerza y esta fuerza. Bueno, pues el problema dice, encuentra la sumatoria de estas tres fuerzas. Y eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Primer paso, hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, este que está aquí sería el punto C. Entonces, en ese diagrama de cuerpo libre tenemos que poner las fuerzas que actúan sobre C. No son todas. No son, aquí sí lo dice, determina la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto C. O sea, aquí se refiere a esta y esta, son tres. Porque piénsalo, si no hubiera poste, pues todo esto se cae. Entonces hay una cuarta fuerza que será la interacción del poste sobre el punto C. Y esta fuerza tendría que actuar pues de alguna manera hacia arriba. Y hacia arriba no me refiero vertical hacia arriba, sino pues puede ser una cosa así, no lo sé. Para que el sistema se mantenga en equilibrio. Si no fuera el caso, estas tres fuerzas tienen que sumar diferente de 0, porque el poste tiene que hacer su trabajo, ¿ok? Ahora, si la suma de esas tres fuerzas fuera 0, entonces el poste no está haciendo ninguna chamba. De alguna manera se compensó la contribución de esta fuerza y esta fuerza. Vamos a descubrirlo, ¿ok? Entonces en este caso no vamos a calcular la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el punto C. No lo son. Solamente, y porque el problema lo dice, solamente nos interesa la resultante de tres fuerzas. Esta y esta. Y vamos a olvidarnos de la fuerza que ejerce el poste. Muy bien. Y al final podemos hacer
digamos, una interpretación ya con los números en la mano, ¿ok? Muy bien, entonces esas son las fuerzas. ¿Qué datos tenemos? Sabemos que la tensión T es 365 newtons, la fuerza F1, que es esta que está aquí, tiene 500, la fuerza F2 son 200, que es esta que está aquí, ¿ok? ¿Y qué más sabemos? En este caso no tenemos ángulos, pero sí tenemos tríadas pitagóricas. ¿Qué significa una tríada pitagórica? Que 24 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado. Lo mismo aquí, miren, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es 5 al cuadrado. Y estos numerotes, aunque se ven muy feos, pero también es una tríada pitagórica. Es decir que 960 al cuadrado más 1100 al cuadrado es lo mismo que 1460 al cuadrado. ¿Ok? Son tríadas pitagóricas. Y es todo lo que necesitamos para encontrar la representación de los vectores de manera algebraica. ¿Qué voy a hacer? Otra vez voy a utilizar coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, me concentro nada más en F1. Entonces F1 apunta hacia acá. Y F1 es igual a su magnitud por este vector. Por cierto, noten que este vector que está aquí es unitario por la identidad pitagórica, porque coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Este vector es unitario. ¿Sale? Es un vector unitario, este pedacito. Entonces esta magnitud por este otro pedacito. ¿Quién es θ1? θ1 es el ángulo medido de esta manera como lo estoy ilustrando. Muy bien. Entonces, coseno de θ1, ¿quién es? Fíjense. Este triángulo que está aquí guarda las proporciones dadas por la tríada pitagórica. Tiene base 24, altura 7 y hipotenusa 25. Coseno de θ1, ¿quién es? Es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces lo escribo y ya acabé. O sea, este coseno de θ1 lo obtengo directamente de la tríada pitagórica. Coseno de θ1 es igual a 24 sobre 25, lo cual significa que este número lo tengo que meter aquí y ya acabé, es muy simple. Seno de θ1 el seno de θ1 es el cateto opuesto, 7, entre la hipotenusa, 25. Entonces esto lo meto aquí. Una vez que anotamos esto, se acabó el problema, es muy simple. Lo que sigue solamente es mover letras. Entonces meto esto aquí, meto esto acá, lo sustituyo, lo simplifico, o sea 500 entre 25, se puede... en este caso 25, noten que 1 entre 25 es factor común, sale para acá. Y bueno, 500 entre 25 son 20, aquí está. Y bueno, pues me quedó el 24, me quedó el 7, aquí están. Y luego multiplico 20 por 24, son 480. 20 por 7 son 140 y obtenemos este resultado. ¿Ok? Y esto hay que repetirlo 3 veces. Muy bien. Fíjense, aquí me fijé en este triángulo. Porque es como lo está diciendo aquí, ¿verdad? El otro triángulo que pueden acá, miren cómo está abajo. Lo que les quiero decir es que me puedo fijar en este triángulo o también me puedo fijar en este. Es como su imagen. ¿Ok? Entonces en el otro caso, fíjense, el triangulito está aquí abajo. Entonces solo por llevarle la contraria, ¿no? Y porque no va a pasar nada. En vez de fijarme en el triángulo que está abajo, me voy a fijar arriba. A ver, déjame ver. Aquí está abajo. Y aquí también está abajo. No, sí, aquí está abajo. O sea, estaba abajo. Y aquí sí me fijo en el triángulo de arriba. ¿Ok? Bueno, muy bien. Veamos. Y este que está aquí es muy interesante por lo siguiente. F2, otra vez en su representación en coordenadas polares, es su magnitud por el coseno del ángulo de este vector. ¿Quién es el ángulo de este vector? Fíjense, si θ2 es el ángulo entre estos dos segmentos, entonces θ2 no es el ángulo del vector. El ángulo del vector, puesto que lo estoy midiendo a favor de las manecillas del reloj, el ángulo del vector es menos θ2. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí me aparece F2 coseno de menos θ2. ¿Ok? Otra vez, el signo menos viene porque lo estoy midiendo
a favor de las manecillas del reloj, por eso es menos θ2. Y otra vez, esto lo hice para que vean cómo se trabaja esos términos, ¿ok? La función coseno es una función par, lo cual significa que se come el signo menos. Wow. Y la función seno es impar, lo cual significa que escupe el signo menos. Aquí está. Entonces, coseno de menos θ es coseno de θ. Coseno de menos θ es menos seno de θ. Ahí está. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es decir cuánto vale coseno de θ2. Coseno de θ2, y aquí ya me estoy fijando en el triángulo. O sea, esto es trigonometría de la primaria. Coseno de θ2 es el cateto adyacente entre la hipotenusa. O sea, es 4 entre 5. Y lo pinto aquí. Seno de θ2, el seno de θ2 es el cateto opuesto, que es 3, entre la hipotenusa, que son 5. Ahí está, y lo pinto aquí. No olvidemos el signo menos, ¿verdad? Entonces sustituyo esto aquí, meto esto acá, y ya me queda aquí 4 quintos menos 3 quintos, ¿ok? 4 quintos menos 3 quintos, y obviamente por los vectores canónicos. El 5 se factoriza, ¿verdad? 200 entre 5 son 40. Las unidades son muy importantes, ¿verdad? Nunca las olvidemos. Es muy fácil. Si me llegan este resultado y no tiene unidades, eso está mal. ¿Quién sabe qué sea? Entonces, bueno, pues 40 por 4 son 160 newtons. El menos no lo olvidemos. 40 por 3 son 120 newtons. No olvidemos los vectores canónicos. Y queda así. Ok. Perfecto. Se acabó. Bien, es muy simple. Hagamos lo mismo con la tensión T. Otra vez. ¿Quién será aquí el ángulo correcto? El ángulo correcto es este o este. Este ángulo es positivo. Ahora les quiero pintar el ángulo negativo, ¿no? Para que le pierdan el miedo a los signos menos. ¿Cuánto vale este ángulo que está aquí? Fíjense, aquí yo ya dibujé mi triángulo. Acuérdense que siempre hay triángulos. Por cierto, alguien puede decir, bueno, ¿y puedo elegir este? Sí, sí lo puedes hacer. Si yo elijo este triángulo y yo denoto a θ3 como este ángulo que está aquí, entonces el ángulo de este vector va a ser menos 90 menos θ3. Ese es el ángulo, es negativo. Y se mide de aquí hasta acá porque es a favor de las manecillas del reloj, es negativo. Entonces sería menos 90 menos θ3. ¿Ok? Y aquí está, es menos 90 menos θ3. Puedo factorizar el signo menos, o sea, puedo poner menos 90 más θ3, ¿no? Y como la función coseno es par, se come el signo. ¡Pum! Ya desapareció. Aquí también factorizo el signo menos, pues me queda menos 90 grados más θ3, pero como la función seno es impar, este signo menos lo escupe y quedaría aquí. ¿Ok? Bueno. Y ahora utilizo estas identidades trigonométricas. Seno de 90 más θ es coseno de θ. Coseno de 90 más θ es menos seno de θ. ¿Ok? Entonces, veamos. Coseno de 90 más θ es menos. Es por eso que sale ese signo menos. Este signo menos sale de aquí. Este signo menos es este signo menos. Es el mismo signo menos. Pero seno de 90 más θ es coseno. Entonces aquí ya no hubo un cambio de signo. O sea, simplemente es coseno de θ. ¿Sí? Entonces, este que está aquí es coseno de θ. Y este signo menos simplemente lo arrastro. De este paso de aquí para acá, este signo menos sí sale de la identidad trigonométrica. En todo caso, aquí me queda menos y aquí me queda menos. Lo factorizo y ya. Me queda menos t y me queda este término que está acá. Seno de θ3, coseno de θ3. ¿Ok? Y escribo la tríada pitagórica, ¿no? que me provee el ejercicio. Entonces, seno de θ3, aquí está. Seno de θ3 es el cateto opuesto. Es 960 milímetros. Entre la hipotenusa, 1460 milímetros. Eso lo meto aquí. Obviamente que aquí se cancelan los milímetros, ¿verdad? Milímetro entre milímetro. Y coseno de θ3 es el cateto adyacente, 1100 milímetros. Entre la hipotenusa, 1460 milímetros. Lo meto aquí. Pues esto ya lo simplifican. Noten que hay un signo menos, ¿verdad? Y me da como resultado este vector. ¿Ok? Bueno, ya tenemos los tres vectores.
Ahora quiero su resultante. Entonces tengo aquí lo que vale de F1, F2 y T. ¿Sale? Y lo sumo. De hecho, noten que puse la suma así como para hacer en la primaria, ¿no? Es decir, 480 newtons más 160 newtons menos 240 newtons me da 400 newtons, ¿verdad? Y 140 menos 120 menos 275 me da menos 255. Y esto es la resultante, ¿ok? Ya acabé. Esta resultante noten que no es cero, lo cual significa, si yo no sabría de la existencia del poste, esta resultante diferente de cero implicaría que el sistema se está moviendo. ¿Quién compensa a esta fuerza? Fíjense, esa es una fuerza que tiene componente en X positiva y componente en Y negativa. Es una fuerza que apunta hacia acá. ¿Quién compensa esta fuerza para que el sistema esté en equilibrio? ¿Ok? El poste. ¿Y cómo tiene que compensar esta fuerza el poste? Pues con una fuerza de la misma magnitud y dirección opuesta. Bueno, aquí la flecha ya no me salió en proporción, pero tiene que tener la misma longitud que esta. Si me voy al dibujo, significa que la resultante de las tres fuerzas es una fuerza que actúa para acá, y el poste tendría que hacer esta fuerza en sentido contrario, dirección opuesta, de la misma magnitud, para que cuando yo sume esta con la que apunta hacia abajo, sea cero y todos se encontrarán en equilibrio. Sin embargo, aquí no dice nada, ninguna referencia sobre el equilibrio. Simplemente estoy interpretando qué significan estos números. ¿Ok? Entonces el problema pues simplemente me pide hasta aquí y ya acabamos. Ya que puse este dibujo aquí, podemos encontrar la longitud de esta flecha, que es la magnitud. Es muy simple, hagan ustedes por Pitágoras. Obtenemos esto. Y este ángulo θ que está acá es 32. Sin embargo, el ángulo del vector, el ángulo de este vector es menos 32.5175 grados. ¿Ok? Ese es el ángulo de este vector, es menos 32.5175 grados. Porque se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Este θ que está aquí es el ángulo de este triángulo. ¿Ok? Es el ángulo aquí. Es el ángulo interno en este triángulo. Por eso es que aquí es positivo. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí una nota. El ángulo del vector R es menos, voy a escribir el menos así grotesco para que les quede claro, es menos 32.5175 grados. ¿Ok? Y este es el ángulo, la dirección del vector. ¿Perfecto? Muy bien. Otro problema. Ok, veamos. Entendamos este dispositivo. Tenemos aquí una especie de riel, ¿no? Un collar. Este se puede desplazar sin fricción a lo largo de este riel. ¿Ok? Noten que si se desplaza hacia acá este elemento, este peso a través de esta polea, a través de esta cuerda, sube. Si esto se mueve para acá, baja, ¿verdad? Hasta que llegue a este punto, y si a partir de este punto hacia la derecha, otra vez vuelve a subir un poco. Muy bien. El peso que está aquí son 50 libras. Libras son las unidades de fuerza en el sistema inglés. Determine la magnitud de la fuerza P aplicada a este elemento, que requiere mantener el equilibrio en los casos cuando esta distancia que está aquí vale 4.5 pulgadas o cuando vale 15 pulgadas. ¿Ok? Aquí sí ya menciona el equilibrio, miren. Lo cual significa que aquí la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. ¿Sumatoria de fuerzas sobre quién? Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos.
Si un sistema se encuentra en equilibrio, y eso es muy importante mencionarlo, si un sistema se encuentra en equilibrio, cada uno de sus elementos se mantiene en equilibrio. Y aquí tengo que seleccionar algunos de los elementos que conecte toda la información. Si yo me fijo en este, pues es válido, pero este solo conecta el peso con la tensión. Y no conecta con la fuerza P. Si yo me fijo en la polea, esto conecta con esta tensión y con esta tensión, y no conecta con P. Si yo me fijo en el elemento en el elemento A, sí conectas con la fuerza P, con la tensión y con otro elemento súper importante, la varilla. Si esta varilla no estuviera, pues el sistema sería disparado hacia acá. Entonces la varilla tiene que hacer una chamba. Y la chamba que hace la varilla es ejercer una fuerza vertical hacia abajo. Me podrán preguntar, bueno, ¿y cómo sabe que es vertical? Porque les mencioné que sobre la varilla no hay ninguna fuerza de fricción. Entonces no existe una fuerza horizontal. Miren, aquí está, sin fricción. ¿Ok? Entonces, como no hay una fuerza horizontal ejercida de la varilla sobre el elemento A, como no hay una fuerza horizontal, pues entonces no le queda otra más que ser vertical. Y una pregunta interesante podría ser, bueno, ¿y cómo sabe que la fuerza apunta hacia abajo? Bueno, pues es muy simple, porque esta tiene componente vertical hacia arriba, esta tiene componente horizontal. Si la fuerza sería hacia acá, bueno, pues entonces todo el sistema se estaría yendo hacia acá, ¿no? Entonces tiene que haber una fuerza que compense, que compense a la componente vertical de T, porque la componente horizontal de T tiene que ser compensada por P. En este caso es muy simple, miren, tengo una fuerza, dos fuerzas y con esas son tres fuerzas. Para que el sistema se encuentre en equilibrio, aquí es muy simple, fíjense, y les voy a dar un poco de intuición. Para que el sistema se encuentre en equilibrio significa que la proyección horizontal de T, que es esta que está aquí, que le voy a llamar Tx vector, esta fuerza tiene que ser perfectamente compensada con P, y con eso compenso las fuerzas en el eje X. Mientras que la proyección de la T sobre el eje vertical, que sería esta fuerza que está aquí, que le voy a llamar Ty vector, tiene que ser completamente compensada con F, ¿verdad? Así, de esa manera, esta fuerza está compensada con Ty y esta fuerza estaría compensada con Tx, y entonces todas las fuerzas están compensadas y el sistema se encuentra en equilibrio. Puedo hacer esos argumentos con este problema porque es muy simple, en este caso es muy simple. Claro, si yo te pinto una fuerza aquí, otra acá, otra por acá, bueno, pues compensar las fuerzas a pares, pues resulta muy complicado, o sea, la probabilidad de éxito es muy baja. Pero en este caso es muy simple entender cómo se compensan las fuerzas, ¿ok? Entonces, puesto que solamente estoy interesado en la fuerza P, pues entonces solamente me interesa encontrar la componente X de la fuerza T, ¿ok? ¿Y cómo encuentro la componente X de la fuerza T? Pues es muy fácil, fíjense. La fuerza Tx, pues tiene dirección Y, entonces solamente me falta encontrar su magnitud. ¿Cómo encuentro su magnitud? Con este triángulo. Este triángulo tiene hipotenusa T y yo quiero encontrar la componente en la base. ¿Qué función trigonométrica me da o me relaciona esto? El coseno del ángulo. Entonces, coseno de teta es igual a cateto adyacente, Tx, entre la hipotenusa, que es T. Ahí está, ya acabé. Despejo a la Tx y me da esto. Ahora, ¿cómo encuentro a teta? Pues teta, una manera de encontrarlo, en este caso, que es el primer cuadrante. Recuerden que la manera de encontrar los ángulos es trigonometría. Y en este caso, como es el primer cuadrante, ¿qué creen? Que aquí sí funciona la tangente, ¿no? Directamente. O sea, siempre funciona, pero hay que hacer razonamientos. Tangente de teta es el cateto opuesto. 20 pulgadas, miren, aquí está. 20 pulgadas. Entre el cateto adyacente. Aquí está, el cateto adyacente es X. O sea, miren, aquí está el triángulo. Ese triángulo tiene aquí 20 y aquí tiene X. Entonces es 20 pulgadas entre X. Si X vale 4.5, lo meto aquí, saco la calculadora porque esto pues no se puede hacer a mano tan fácil. Y
y me escupe el valor. Me escupe el valor y me dice que son 77.3196 grados. O sea, este es el ángulo que hay aquí cuando X vale 4.5 pulgadas. Ya que tengo este ángulo, ese ángulo lo meto aquí y ya tengo la magnitud de Tx porque T ya sé cuánto vale. Ajá. T vale 50 libras. Perfecto. ¿Cómo sé que T vale 50 libras? A ver, eso no lo he mencionado. Miren, esta tensión y esta tensión están relacionadas a través de quién? De la polea. Si la polea no se mueve, en particular si la polea no se mueve, la única función de la polea es cambiar la dirección de la tensión. Entonces, cada vez que una polea no se mueva, su única función es cambiar la dirección de la tensión. Si la polea se empieza a mover, ¿no? En particular de manera acelerada, a través de una aceleración angular, y eso lo vamos a ver más adelante, esta tensión y esta tensión son diferentes. Aquí sería una T1 y aquí una T2 y serían diferentes. Pero si la polea es aburrida, digamos, ¿no? Si su movimiento tiene un movimiento rotacional trivial, o sea, que no sea acelerado, o sea, tampoco siendo que se puede mover, pero de manera con un movimiento rotacional constante, o sea, a una velocidad angular constante. Aún en ese caso, cuando la aceleración es cero, esta tensión y esta tensión tienen la misma magnitud. Pero si está acelerada la polea, esta tensión y esta tensión son diferentes. Y habría que calcular por cuánto son diferentes. Son diferentes por la proporcionalidad, por la masa de la polea. Tiene que ver la masa de la polea. Tiene que ver qué tan rápido se está acelerando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿a dónde me quedé? Aquí me quedé. Entonces, por eso es que sé que esta T vale 50 libras, ¿ok? Bueno, yo recomiendo que así como sale este valor de la calculadora, así inmediatamente lo metes aquí, ¿no? Y sale este numerito bonito, 9 sobre 41, lo cual me hace pensar que este problema se podría resolver de una manera más elegante, porque aquí este valor me dio 9 sobre 41. Entonces hay una manera más elegante de resolver este problema sin llegar a este espantoso 77.3196 explícitamente, ¿ok? Bueno, ya que tengo esto, pues multiplico y me da 450 sobre 41. Ya, se acabó el problema. Ya sé que la dirección de esta fuerza es en I y ya acabé. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con P? Bueno, pues tiene que ver lo siguiente. Lo que les dije, que esta fuerza se equilibra perfectamente con esta fuerza. Entonces significa que la sumatoria de fuerza en X es 0. Significa que P más Tx es igual a 0. Acabo de encontrar este. Y si acabo de encontrar este, ¿cómo encuentro a P? Se llama despeje. Este vector está sumando, del otro lado pasa restando. ¿Ok? Y entonces, aquí está, ¿verdad? Entonces P es igual a menos Tx. Entonces P es igual a menos 450 sobre 41 libras y, o bien, en numeritos, P vale menos 10.9756 libras y. Me gusta más así. ¿Ok? Si X vale 15 pulgadas, ya no hay ningún aporte. Ustedes hagan los números y les tiene que dar este valor. Muy bien, siguiente problema. Una placa rectangular está soportada por 3 cables como se muestra. Sabiendo que la tensión en el cable AB es 408 newtons, determine las componentes de las fuerzas ejercidas sobre el plano en B. ¿Ok? Entonces, determine las componentes de la fuerza ejercida sobre el plano en B. O sea, básicamente lo que me está diciendo es que encuentre cuánto vale esta fuerza que está aquí. O sea, ¿quién actúa sobre B? Pues esta cuerda, esta tensión es la única que está actuando sobre B. Entonces me está diciendo cuánto vale T. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vectores unitarios, fíjense. El vector T
Todo vector diferente de 0 se puede escribir como su magnitud por su dirección, su vector unitario. Y este vector unitario, t, es un vector de norma 1 que apunta de B a A. Es el vector que va de B a A. Si se acuerdan del primer video, el vector que va de B a A es A menos B. Pero A menos B es este vector, pero a mí no me interesa este vector, a mí me interesa el unitario. El unitario. Entonces, el vector unitario tiene la misma dirección que el vector que va de B a A, que es el vector A menos B. Pero no es el vector A menos B. Tengo que hacerlo unitario. ¿Cómo lo hacemos unitario? Lo dividimos entre su magnitud. Entonces la dirección del vector t está dado por este vector unitario, que es A menos B entre la magnitud de A menos B. Muy bien, ¿cómo procedemos? Ese es un algoritmo y se va a estar ocupando en muchos problemas en este libro. Entonces pongan atención a este ejercicio que es muy simple, porque este algoritmo lo vamos a estar ocupando más adelante. Insisto, ¿quién es el vector unitario t gorrito? Es A menos B. Entonces me interesa saber A, me interesa saber B, y luego la resta, y luego la magnitud, y luego hacer esas operaciones y ser felices. El vector A lo voy a medir desde este marco de referencia. Noten cómo está el marco de referencia orientado. Aquí es Z, esto es Z, y esto es X, y esto es Y. Y noten entonces que el vector A tiene componente Z0, porque está sobre este punto, este eje, X0. Entonces es X0, Z0, y lo único que tiene es una altura en Y. Y la altura la buscamos, aquí está, 480. Dimensiones en milímetros. Y aquí es entonces A. ¿Quién es B? B es el vector que va de aquí para acá. Ahora tiene componente Y0. Miren, Y0. ¿Qué componente tiene en X? Los X positivos son para acá. Y eso, lo cual significa que este tiene una componente X negativa. ¿Cuánto vale? Menos 320 milímetros. Menos 320 milímetros. Y la componente Z positivo es acá. Entonces va a ser componente Z positiva. ¿Cuánto vale de aquí hasta acá? Busquémoslo. Aquí está. 360. 360 milímetros. Ya que tengo A y tengo B, ¿qué me dice esto que está aquí? Réstalos. Pues restarlos, ¿no? Entonces A menos B es 0 menos 320. 320. Luego 480 milímetros menos 0, 480 milímetros. 0 menos 360 menos 360. Ya que tengo esto, pues es muy fácil con Pitágoras, ¿no? La raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado y me da esto. Ya que tengo esto, bueno, tomo estos tres componentes, los divido entre esta cantidad y ¡tarán! Obtengo que el vector unitario es esta cantidad. Noten que se cancelan las unidades, como lo mencionamos en el primer video. Se cancelan las unidades, ¿no? Bueno, ya hago las divisiones y me da estos números que están aquí. Por lo tanto, ya encontré cuánto vale t. Tiene una magnitud y es su vector unitario. Si lo quiero pues simplificar, significa que esto vale 408 por 8 sobre 17 y me da esto. Y así sucesivamente, y obtengo este vector. ¿Ok? Entonces, esta es la tensión. Tiene tres componentes y es justamente este vector que estoy pintando aquí. No es este, ¿eh? Este que está aquí es A menos B y es un vector espacial. O sea, es un vector que tiene dimensiones de distancia. ¿Ok? Y este es un vector que es una fuerza. Perfecto. Vamos a resolver el último ejemplo de este video. Es el problema 2.107. Tres cables son conectados en el punto A, donde las fuerzas P y Q son aplicadas como se muestra. Esta es la fuerza P, esta es la fuerza Q. Sabiendo que la fuerza Q tiene magnitud 0, es decir, es una fuerza 0, vector, encuentre la magnitud de la fuerza P, para la cual la tensión en el cable AD es de 305 newtons. Muy bien. Para resolver el problema vamos a asumir
hipótesis de equilibrio. Vamos a suponer que el sistema se encuentra en equilibrio. Y bueno, vamos a comenzar con escribir de manera algebraica cuánto vale cada una de las fuerzas. Entonces, la más simple de expresar es la fuerza P, puesto que solo tiene componente en la dirección del eje X positivo. Entonces la fuerza P se escribe como P por el vector unitario I. Las fuerzas F1, F2 y F3, asumiendo que son diferentes, de magnitud diferente de 0, podemos escribirlas en la forma magnitud por vector unitario. ¿Ok? Magnitud por vector unitario. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar cuánto vale cada uno de los vectores unitarios, como ya lo hemos practicado anteriormente. Muy bien. Entonces, para encontrar, por ejemplo, el vector unitario F1, necesitamos el vector que va de A a B. Y luego dividirlo entre su magnitud para así encontrar el vector unitario F1, F1 GOR. Y así sucesivamente, el vector unitario F2 es el vector que va de A a C. Entonces hay que encontrar el vector A, el vector que va de A a C, que es decir, es C menos A, y dividirlo entre su magnitud. Y así sucesivamente. El vector unitario F3 es el vector que va de A a D, que significa que es el vector D menos A, dividido entre su magnitud. Entonces para ello necesitamos saber cuánto valen los vectores espaciales, digamos, las posiciones de los puntos A, B, C y D. Entonces de la imagen es muy simple, ¿verdad? Leyendo la imagen, encontrar que las componentes de estos vectores A, B, C y D están expresados por estas cantidades algebraicas, ¿verdad? Por estas triadas. Y bueno, pues teniendo eso, procedemos ahora a encontrar cuánto vale F1. Como ya mencionamos, F1 es un vector que va de A a B, que es B menos A, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces va a quedar B menos A. Si hacemos la resta, ¿verdad? Voy a hacer esta con detalle y las demás, bueno, las voy a hacer más rápido. Entonces sería B menos A, que sería la componente X menos de B menos la componente X de A. Eso me queda 0 menos 960 milímetros. Aquí está, que sería negativo. Luego me queda 0 menos 240 milímetros, que es menos 240 milímetros. Y me queda la otra expresión, que es 380 milímetros menos 0. Entonces esa es positiva. ¿Okay? Si usamos la calculadora para calcular la magnitud de este vector, bueno, pues descubrimos que su magnitud son 1060 milímetros. Y una vez que tenemos estas cantidades, pues simplemente hay que dividir y obtenemos este vector. ¿Ok? Entonces los signos son menos, menos, más, menos, menos, más. Y así sucesivamente. El vector F2 es el vector que va de A a C, que es el vector que va del punto A al punto C, que es el vector C menos A. Entonces hacemos lo mismo, hacemos la resta, y luego calculamos la magnitud de este vector. Entonces dividimos y simplificamos. Este vector tiene signos menos, 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 menos. Y finalmente el vector unitario F3, que es el vector que va de A a D, que significa que es el vector D menos A entre su magnitud. Entonces, bueno, pues lo pintamos, ¿verdad? Utilizamos Pitágoras, encontramos su magnitud y encontramos que es esta cantidad, ¿ok? Los signos son menos, más, menos, ¿verdad? Que ya están aquí, es menos, más, menos, y listo. Ahora, en el problema, en las hipótesis del problema, me dicen que la fuerza F3 tiene una magnitud de 305 newtons. Entonces, a encontrar cuánto vale P. ¿Ok? Bueno, pues entonces sabemos que bajo la hipótesis de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces tenemos las tres tensiones, ¿verdad? Esto es, estas son el equilibrio de fuerzas, es en A, ¿ok? En el punto A. Y de aquí vamos a poder encontrar a P. Sustituyendo las tres fuerzas que encontramos y la fuerza P en esta ecuación vectorial, ¿verdad? Lo hacemos. Y
Esta igualdad vectorial implica tres igualdades escalares, ¿verdad? Que es lo que en el medio superior le llamamos sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerza en Z. Entonces encontramos esas tres ecuaciones escalares y el número de incógnitas, ¿verdad? P es una incógnita. Sabemos cuánto vale F3. Entonces el número de incógnitas es F1, F2, son dos incógnitas y la magnitud P. Son tres incógnitas. Tres incógnitas, tres ecuaciones. Este sistema tiene, en principio, es un sistema que se puede resolver. Entonces vamos a resolverlo. Muy bien, entonces noten que si sustituimos cuánto vale F3, realmente ese sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas, se puede reducir a un sistema 2×2. ¿Por qué? Porque aquí en estas dos ecuaciones no aparece P. Entonces, si sustituimos lo que vale F3, ¿verdad? Si lo sustituimos, y simplificando, encuentro este sistema. Este sistema tiene dos incógnitas y son dos ecuaciones. Entonces, este sistema pues, se puede resolver como ustedes quieran, ¿no? Como la secundaria, sumas y restas, ¿no? Sustitución, como ustedes quieran. Y bueno, pues simplemente si lo resuelven, entonces aquí pues háganlo como ejercicio, vamos a encontrar que F1 vale 3127 sobre 7 newtons y F2 vale 2392 sobre 7 newtons. ¿Ok? Una vez que tenemos F1 y F2, entonces ya podemos sustituirlo en la primera ecuación, que proviene de la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Recuerden que sabemos cuánto vale F3, ya sabemos cuánto vale F1, ya sabemos cuánto vale F2, entonces simplemente hay que despejar cuánto vale P. Entonces si despejamos a la P, ¿verdad? Noten ustedes aquí que eso tiene signo negativo, 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 del otro lado todo pasa como positivo. Entonces sustituyo a la P, ¿verdad? Y sustituimos las cantidades que acabamos de encontrar de este sistema de ecuaciones. Y bueno, pues encontramos entonces que la magnitud de la fuerza P son 960 newtons. ¿Ok? Y bueno, pues aquí termina el ejercicio y también aquí termina el video. Muy bien, hasta pronto.